la ley de interrupción voluntaria del embarazo y también el protocolo. Correcto. Porque ambas cosas fueron frenadas por un juez en Mar del Plata, juez federal. Con una medida cautelar. La realidad es que cuando hablábamos del caso de San Juan o de Salta, es un caso individual. Eran dos personas respecto a un bebé que venía, ¿no? Que estaba concebido por estos padres. Este es genérico, es el primer genérico. Cuando nosotros hablamos la semana pasada de cómo era una acción de inconstitucionalidad, decíamos, cualquier ciudadano se puede presentar ante un juez a pedir la inconstitucionalidad de una ley si considera que está contraria a la Constitución Nacional. Acá hay un ciudadano en Mar del Plata que se presentó primero en la justicia provincial, porque tal vez equivocó la competencia, se declaró incompetente el juez provincial y fue derivado a la justicia federal. Quedó en el juzgado 4 federal del doctor Alfredo López, quien dictó una medida cautelar de suspensión de la ley de aborto en todo el país. Y ya salió el oficio, supongo que ya estará notificado, al Poder Ejecutivo Nacional, Correcto. quien sí dijo que iba a apelar. Bueno, te meten en la profundidad, porque vos me mandaste uno y me dijiste, cuidado porque acá hay cosas muy novedosas y que van a dar que hablar, porque ya está el doctor López en línea, voy a hablar con él, pero quiero que primero esté tu lectura respecto a eso que vos me contaste, que tiene las particularidades de un fallo de la profundidad y que solo alguien como vos, que te dedicas especialmente a estos temas, puede leer entre líneas. Yo creo que hizo un recorrido interesante de cómo llegó a la cautelar. Artículo 43 de la Constitución Nacional dijo, cualquier ciudadano puede hacerlo, lo hablábamos la semana pasada, ¿está? Dijo, artículo 1 del Código Civil y Comercial, este es un caso y los casos se resuelven con la Constitución. Tienen que estar acordes a la Constitución, a las leyes, bueno, a todo lo que dice el artículo 1, pero está la Constitución. Y resaltó la ley 26061. La verdad me sorprendió, pero creo que es un recorrido correcto de cómo llegó a la cautelar, porque la ley 26061, que es la de protección integral de derechos de los niños, niños y adolescentes, dice que la misma ley lo dice, que todo ciudadano puede interponer acciones para asegurar que la ley sea cumplida, incluyendo la acción expedita y rápida de amparo. Entonces, desde ese lugar, el juez dice, este ciudadano tiene legitimación. Que ese es el mayor problema que tenemos en este país. Dictan una ley y no miran el contexto. Entonces, tal vez, si querían que la ley de interrupción voluntaria del embarazo no tuviera acciones como estas de constitucionalidad, deberían haber mirado de cambiar estos artículos que quedaron vigentes. Entonces, si cualquier ciudadano te da derecho a ir por la ley de protección de niños, ¿por qué no ir por la inconstitucionalidad de la ley de aborto? Lo que ocurre es que está en el plexo constitucional. Exacto, porque es el bloque constitucional, es la Constitución con todos los tratados internacionales que son reconocidos de nivel Y constitucional. que tiene un estatus superior a una ley. Es, por supuesto, muy superior. Con lo cual, lo que digo es, una ley no puede invalidar esto. No, es y lo después que lo que dice es, estando esto, esta ley no puede ser aplicable, salvo que cambien esto. Exactamente, igual es lo que decíamos la semana pasada, la ley frente a la Constitución o el bloque constitucional. Si esto no coincide con esto... En el gobierno salieron a decir, otra vez el imperio de los jueces hacen que el gobierno de los jueces impidan las reformas que Argentina necesita. Mirá, y una ley fue aprobada, validada, por lo tanto no hay más opinión posible. No. Eso es absolutismo y acá no existe. La realidad es que todos tenemos acceso a ingresar a la justicia y a peticionar lo que creemos que tenemos derecho a hacer. No, y hay un control de constitucionalidad que ejercen los jueces. Más allá del resultado final, porque también el juez acá dice, bueno, ese control de lo que me pide este ciudadano con todo este bloque constitucional lo voy a hacer a lo largo del proceso, pero hasta acá tiene verosimilitud. Entonces la medida cautelar la doy. Entonces en ningún lugar del país se puede aplicar el protocolo ni una interrupción del embarazo voluntaria. Acá no. Hoy, en este momento no. Hoy, en todo el país. En todo el país. Hoy pasaron estas cosas en Mar del Plata, porque hubo gente que se manifestó a favor del doctor López y hubo gente que repudió la decisión del doctor López, como lo ha hecho la ministra de Género e Igualdad, de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, y el propio Estado Nacional, a partir de los distintos actores que han dicho que van a apelar la resolución del juez. Estas son imágenes de hace un ratito. ¿Dónde? En Mar del Plata, donde finalmente el juez tiene asiento como juez federal. Doctor López, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes, Paulino Rodríguez lo saluda. ¿Cómo le va, Paulino? Buenas tardes. Gracias por Gracias por esta deferencia. No, por favor. ¿Lo de usted es un fallo ideológico o estrictamente jurídico? No, creo que lo ideológico es la ley y el fallo es el jurídico. O sea, lo ideológico es la ley y el fallo es jurídico. Exactamente. Usted, de todas maneras,
da vía libre a una cautelar que pone un freno. La cuestión de fondo es la que empieza ahora a indagar para ver cómo resuelve. ¿Está bien dicho de este modo? Está perfectamente. La acción de amparo incluye una medida cautelar, que es la que resolví el día de ayer, pero la sentencia definitiva sobre la constitucionalidad o no de la ley será al momento de dictarse el fallo definitivo, que será en el lapso de 30 días. O sea que usted estima que durante junio, a más tardar la primera semana de julio, usted dictaminará sobre el fondo de la cuestión respecto a si la ley es constitucional o no, ¿correcto? Correcto, exactamente. ¿Por qué usted entiende que es inconstitucional? Más allá de lo que decía la doctora y lo que está en sustancia en el fallo, para los que en todo caso no somos tan avesados en materia jurídica o tan precisos como la doctora y como usted. Mire, yo no digo que es inconstitucional porque no es el momento procesal oportuno en la medida cautelar. Simplemente verifico si hay verosimilitud en el derecho y peligro en la demora con la aplicación de esta ley y sus protocolos y resoluciones, y verificado ello, dispongo la suspensión o inaplicabilidad de la ley mientras dure la medida cautelar, o sea, hasta que sea revocada eventualmente por la Cámara Federal de Mar del Plata. Acá hay un punto muy importante para señalar, porque la ministra Gómez Alcorta, que es abogada porque fue defensora de John Esguala, el terrorista mapuche, supuestamente mapuche, Milagro Sala, etcétera, o sea, que conoce el derecho penal, sabe que estas medidas no son otorgadas en las apelaciones con efecto suspensivo, sino con efecto devolutivo. Es decir, que aunque el Estado apele, la medida sigue vigente. Con lo cual no es de una reversión rápida, sino más bien que al menos durante todo el transcurso del mes de junio, usted imagina que su decisión va a estar firme, es lo que está dando cuenta, y en consecuencia no se van a poder practicar interrupciones voluntarias del embarazo. Ahora, luego vendrá el sistema de apelación, independientemente de lo que usted falle, doctor, sobre la cuestión de fondo que se va a producir, según usted me dice, a fines de este mes o comienzo del próximo. En ese sentido, muchos ven, ayúdame Fátima, que todo termina en la Corte. Sí, va directo a Corte. Va directo a Corte. Sí, va directo a Corte. Tal vez va a ser el primer caso que llegue a Corte. Porque es el genérico, es el que es para toda la sociedad. No es el individual, de caso a caso. Como son los otros que ha venido contando Claro, Lourdes. exacto. Con mucha rigurosidad respecto a distintos planteos que se han suscitado en distintos lugares del país. Doctor, ¿usted qué siente después de tomar esa decisión y con todas las repercusiones que su fallo generó? Por supuesto que debió contemplar esas repercusiones, intuyo. ¿Qué está sintiendo por estas horas? Bueno, tranquilidad de conciencia absoluta, porque he cumplido con la función para la cual en su momento juré, que es defender la Constitución Nacional y las leyes. Los jueces en una república ejercemos el control de constitucionalidad de las leyes que emanan de otro poder del Estado, y eso forma parte de la república. Mientras tengamos república, esto va a ocurrir así. Doctor, quiero que las últimas preguntas se las hagan los abogados de la mesa, las abogadas en este caso, Fátima y después Lourdes. Fátima. A mí me gustaría preguntarle, doctor, ¿por qué necesitó explicar su condición de católico y respetuoso de la vida humana en el fallo? ¿Por qué se refirió en un párrafo El primer largo? párrafo. En el primer párrafo, exactamente. Sí, lo puedo explicar fácilmente, porque hay jurisprudencia de la Corte que ha determinado que determinadas posiciones que tengan los jueces sobre determinados temas, que las expongan públicamente en su cátedra, en bibliografía, en medios de comunicación, etcétera, no inhibe la intervención del juez, salvo que se expida concretamente sobre una causa en trámite. Y como seguramente iban a intentar recusarme por esta condición, preferí adelantarme y fundamentar por qué estaba habilitado para tratar el caso. Doctor, no tengo la mejor señal, Lourdes le va a hacer la última igual. Sí quiero aclarar sobre el GRAF
que no es el juez que ordenó suspender la ley del aborto, es el juez que ordenó suspenderla, perdón, porque finalmente está suspendida en todo el país la aplicación de la ley. Eso es lo más relevante de todo. Claro, No decretó es que... la inaplicabilidad de la ley. Exacto. Bueno, pero en cualquiera de los Hasta casos tanto el título... resuelva la cuestión de fondo. Está bien, pero el título es que no se pueden practicar abortos en la Argentina hasta que esta decisión cautelar vigente caiga. Y eso va a ocurrir tras el pronunciamiento de fondo porque la apelación no tiene efectos suspensivos. Exactamente. Con lo cual digo, el título más relevante es que Argentina, pese a tener ley, no puede aplicarla durante un tiempo. No importa si está bien o está mal, cada uno juzga. Estamos hablando acá de los argumentos jurídicos, que son los que van a destrabar, ¿no?, si efectivamente hay o no razones para pensar que la ley es constitucional o inconstitucional en la primera gran discusión, como decía Fátima, que engloba a toda la sociedad. Sí, Lourdes, perdón, lo último. Sí, lo último, doctor. Una de las críticas que hacen desde el Estado o referentes del Estado, del oficialismo, es que utilizó el derecho animal a la hora de hablar en su fallo. ¿Esto podría explicarnos el por qué? Sí, cómo no. Hay un tema que es controvertido, que es el tema de la legitimación. Algunos casos en jurisdicciones provinciales han caído por esta cuestión y yo lo he fundado en los derechos del niño y si en el derecho ambiental un ciudadano tiene el derecho a proteger la vida de las focas o la vida de las ballenas, creo que con más razón se puede presentar para defender la vida de los niños por nacer. Pero me gustaría, si tiene unos minutos, Paulino, por supuesto, explicar un poquito los fundamentos de la verosimilitud en el derecho y del peligro en la demora, que son los dos elementos que permiten dictar esta medida cautelar. El artículo 75 de la Constitución Nacional, en su inciso 23, ya protege la vida del niño desde la concepción. Es decir, que la propia Constitución lo dice expresamente. El artículo 75, inciso 22, remite a los tratados internacionales a los que ha adherido la Argentina y que forman parte del bloque constitucional conjuntamente con la propia Constitución Nacional. Estos tratados son los derechos, el Tratado de los Derechos del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros. Estoy mencionando los dos fundamentales. En ambos casos se protege la vida desde la concepción. Por otro lado, si bien existió el fallo FAL de la Corte, posterior al fallo FAL de la Corte, durante el gobierno de Cristina Kirchner, se modificó el Código Civil en su artículo 19, considerando persona a toda aquella que es persona toda aquella a partir del momento de la concepción. De manera tal que estos elementos jurídicos que son conocidos y que están vigentes dan una gran intensidad a la verosimilitud del derecho. Y en cuanto al peligro en la demora, evidentemente es para proteger la vida de los niños por nacer que están en peligro de ser cercenados. Doctor López, le agradezco enormemente esta generosidad y este contacto para con nosotros. Muy gentil por este ratito en la tarde, muy amable. Gracias por difundir esto. Hasta la próxima, muy amable. El doctor juez federal de Mar del Plata, protagonista excluyente de la decisión judicial más relevante de las últimas 48 horas. Porque esto tiene un impacto notable, digamos. Sí. Ya está Javier Milei, en un ratito hablamos de economía con él. ¿Qué más quedó pendiente, Fátima, para saber? No, en realidad de este fallo lo más importante ahora es saber qué sala va a tocar de la Cámara Federal, para saber cómo van a resolver, porque uno más o menos conoce la tendencia de cada sala para qué lado puede ir. Sí, igual como vos decís, va a llegar a la Corte. Pero bueno, no está mal que llegue a la Corte. La Corte tiene que hablar en este tema, porque la verdad que fue compleja cómo llegó la ley a la sociedad, compleja el post, porque la cantidad de amparos y de gente que está pidiendo inconstitucionales individuales, genéricas la primera, pero individuales son muchas. Entonces, la verdad que la Corte tiene que hablar. Le va a costar, pero